Hola, ¿qué tal? Estamos desde el Fondo de Cultura Económica, la filial Ecuador, desde la ciudad de Quito, y vamos a iniciar un conversatorio con un personaje extraordinario. Acaba de lanzar con el sello del Fondo de Cultura Económica su novela Mongo Blanco, de gran éxito. Poquito tiempo atrás se lanzó esta novela y ya va por la sexta edición. Y el Fondo de Cultura Económica también está lanzando la versión digital de Mongo Blanco y está llegándonos también a Ecuador. Esta es la buena noticia en las dos versiones, en papel y la versión digital para el público ecuatoriano. Está disponible para casi toda América Latina esta novela que tiene que ver muchísimo con nuestra región. Y es Carlos Bardén, usted probablemente lo conoce, lo ha visto en el cine, haciendo muchísimos papeles. Conversábamos con Carlos, ha hecho de colombiano, ha hecho de argentino, ha hecho de mexicano. Como yo estoy en Ecuador y soy ecuatoriano, me faltaría preguntarle cuándo va a ser un papel de ecuatoriano. La literatura ecuatoriana puede ofrecerle muchísimos papeles. Por ejemplo, ¿por qué no Nahum Briones, el pandillero que está en la novela Polvo y Ceniza, famosísima novela ecuatoriana que quizás se la hacemos llegar a Carlos Bardén? Así que empiezo a saludarlo, estará esto disponible en la página del Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar la invitación y estamos contigo. No, muchísimas gracias. Hola a todas, a todos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es un honor su interés en lo que yo pueda compartir con todos ustedes y un placer que me deis espacio para hablar de mi novela, de mi trabajo y de lo que queráis. Digo que eres licenciado en Historia, pero también tienes otras aficiones y te reconoces como una suerte de fetichista de los mapas, ¿no? O sea, la geografía está ahí metida en tu cabeza también. Sí, es que yo no creo que se pueda... Yo tengo una aproximación muy historicista, valga la palabra, a los mapas. Es verdad que son una especie de fetiche cultural para mí, porque yo sí creo que se puede seguir perfectamente la implantación de la modernidad y la modernidad que trajo la globalización capitalista a través de los mapas. Hace poco leía Sapiens, el ensayo de Harari, y hablaba de una cosa muy interesante de los mapas, que es cómo cambia la historia de la humanidad en el momento, y eso atañe mucho a América, ¿no? En el momento en que los europeos empezaron a dejar espacios en blanco en los mapas, reconocieron su ignorancia. Los mapas medievales, cuando tú no sabías que había en tal sitio, tú lo inventabas. Ponías un dragón o ponías un céfiro soplando o ponías lo que fuera. Antes había horror vacui, no podía haber espacios vacíos en los mapas. La modernidad empezó cuando se empezó a aceptar la ignorancia y a querer saber qué había en esos espacios en blanco. Así Has que citado, la historia de los mapas es la historia de todos los imperialismos y de todas las claro, conquistas, obviamente. claro, sí, qué bien, qué importancia que tiene lo que acabas de decir. Y más aún si lo digo desde esta parte del planeta, desde América. Pero has citado a Yuval Noah Harari en Sapiens, y te quería hacer una pregunta así rapidito. Me gustó mucho más en Sapiens y muchísimo menos en Homo Deus. No sé si compartas esa apreciación. Me encantaría decirte que he leído Homo Deus, pero no, he leído Sapiens. Y Sapiens me parece que es un libro absolutamente brillante, aunque haya puntos de vista a veces de una equidistancia sospechosa sobre cosas en las que yo creo que no hay que mantener. Es cínicamente inteligente, pero es muy inteligente. Ahora, yo creo que es un libro que hace aportaciones muy, en cuanto que da una visión global, muy accesible de hechos históricos de muy larga profundidad. Yo creo que es siempre muy interesante, es algo que no nos pasa en la sociedad de la inmediatez en la que vivimos. Una de las principales mercancías del actual momento de la globalización capitalista es la información. Sí. Esta cosa cuando dices, me he bajado una aplicación y no me cobran nada, es gratis. No, gratis no, la mercancía eres tú. Sí. Entonces, ahora la gran mercancía es intangible, es digital y es el flujo permanente de información. Al punto que hemos llegado a una cosa paradójica que es la desinformación por sobreinformación. Sí.
bueno, si quieres lo comentamos, tiene mucho que ver también con el desprestigio interesado de la verdad, el fenómeno de las fake news, de los bulos. Pero yo creo, volviendo a Noah Harari, creo que es muy interesante cuando tienes la capacidad, y eso es algo que sí aprendes con la historia, de colocar los hechos en perspectivas, en ciclos mucho más largos, ciclos que vayan más allá del biológico, que pueden ser 2 o 3 generaciones que tú vas a conocer de seres humanos en tu vida, sino ponerla en una perspectiva de siglos y, si puedes, de milenios. Y entonces sí es cierto que ves unos vectores muy claros de de dónde viene esto y hacia dónde parece que se dirige. Creo que cuando es interesante poder abstraerse de este intercambio atronador, apabullante y sofocante de informaciones que son antiguas al minuto, a los 30 segundos de emitirse, y volver la vista hacia la historia. La historia es maravillosa. Hay este famoso adagio, ¿no?, de quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Eso es cierto, pero para cada gran frase hay otra gran frase que dice exactamente lo contrario. Y a mí me fascina una de Hegel que decía: lo único que nos enseña la historia es que nunca aprendemos nada de la historia. Entonces, es muy interesante no tanto conocer la historia como un bálsamo de fierabrás o como un ungüento mágico que te va a impedir cometer errores, pero sino conocer la historia para entender lo que está pasando, para entender tu hoy. No podemos entender nuestro hoy sin conocer la historia. Así que yo recomiendo, por eso yo soy un gran amante de la lectura de monografías históricas, creo que nos ayuda mucho a entender, y ahí cada uno pues, puede construir, hacer su constructo, su imago mundi, ¿no? La explicación que tiene de lo que nos pasa. Sí, le decía a la gente que eres un gran lector y queda evidenciado. A tus espaldas hay una hermosa biblioteca que seguramente la habrás devorado y que en este confinamiento habrás vuelto a libros que ya habías leído y que te siguen generando sorpresas, ¿no? Nuevas lecturas. Bueno, es que sí, yo aparte, he de confesar, yo soy un lector muy caótico. Y así como, y no soy un lector, no estoy muy actualizado, no soy un lector muy pegado a lo último que ha salido. Yo creo, y eso lo pongo como un debe, como una falta. Eh, yo, yo leo mucha literatura clásica, muchos autores que para mí son indiscutibles, irrebatibles. Y luego es verdad Y que... entre esos, perdona las interrupciones, Carlos, entre esos, ¿quiénes están? Esos clásicos irrebatibles a los que tienen Bueno, te iba a decir siempre... un poco, por ejemplo, te iba a dar una... Yo durante este confinamiento he vuelto voraz sobre Madame Bovary de Flaubert, que Uh-huh. a lo que voy, por ejemplo, es... Yo había leído Madame Bovary, creo que es mi tercera lectura de Madame Bovary. La leí de muy joven, entendí una cosa, la releí hace unos años, entendí otra, y esta lectura que he hecho ahora me ha resultado una novela absolutamente divertida. Me ha parecido brillante, pero brillante, cómica por momentos. Uh-huh. El retrato que hace de esta burguesía pueblerina y de las aspiraciones, de este infierno aspiracional de Emma Bovary que hace Flaubert, y ese detalle y esa contundencia, pero a la vez ligereza a la hora de escribir, o sea, está muy bien construida cada frase, pero es una literatura que vuela, tú la lees con una facilidad pasmosa. Yo vuelvo mucho a los clásicos. Luego volví a retomar para mí hay, si quieres saber algo del alma humana, tienes que ir a Dostoyevsky. Eso no Uh-huh. hay, a ese, como dicen en Argentina, a ese no hay con qué darle. Sí. Ese es el capo. Y bueno, Qué construcción de personajes, ¿no? Qué elaboración. qué capacidad sobre todo de explicar. Hay una cosa, los escritores nos encontramos a veces, y es uno de los problemas, pero una de las maravillas y de lo divertido de escribir, con el reto de, tú tienes una intuición o tienes una idea clara de cómo explicar algo, un sentimiento, una idea, una sensación, pero luego está el buen escritor que lo hace con una precisión y con una facilidad y con una contundencia pasmosa. Eso le pasa a Dostoyevsky. Dostoyevsky te puede explicar cualquier problema del alma de una manera diáfana, de una manera contundente. Uh-huh.
es un tipo que escarba en lo más tenebroso del ser humano, pero lo hace con... Pero él se pone su lámpara de minero y se mete ahí y sale siempre con tesoros. Tú cuando relees a Dostoyevsky siempre sales con las manos llenas de joyas, de diamantes de la mina, ¿no? Quiero, Yo lo recomiendo. quiero volver a Noah Harari, porque hablaste de esta inteligencia muy cínica, que está muy presente y que nos fascina también, ¿no? Porque me meto en Mongo Blanco y ahí hay un personaje, Pedro Blanco Fernández de Traba, que es el personaje principal, este negrero, situada en la historia, que es historia de verdad, una indagación que te llevó muchísimos años, ya no sabes si fueron 5 años o más, primero indagando y luego redactando, escribiendo, y este personaje del siglo XIX, negrero, es muy inteligente, tiene un método de trabajo eficaz, es audaz, es valiente, lo es todo, pero qué brutalidad su empresa, ¿no? Qué atrocidad su empresa, ¿no? Ahí me das pie a hablar de varias cosas de Mongo Blanco que creo que son, bueno, valores que tiene la novela. Hay mucho hecho, mucho filmado, mucho escrito sobre el sufrimiento del esclavo desde el esclavo. Eso, evidentemente, mi novela tiene 607 páginas en la edición de Fondo de Cultura Económica. Tú no puedes hablar de la esclavitud, de un negrero, de la esclavitud, de la trata transatlántica de seres humanos del siglo XIX, sin detallar con la mayor exactitud y prolijidad esa atrocidad. Pero a mí me interesaba girar el foco. Digo, yo quiero saber lo que pensaban, lo que sentían los tipos que cometían esta atrocidad. Porque Pedro Blanco, que es un personaje real, Pedro Blanco existió, y el Pedro Blanco que existe, el personaje histórico, ya de por sí su vida era muy novelesca. Yo he potenciado aspectos novelescos de su vida, pero era un tipo ya con una vida bastante peculiar. Y era, al parecer, las fuentes todas coinciden en que primero era un marino excepcional, desde muy niño se educó en el Colegio del Mar de San Telmo, en Málaga, para ser piloto, que era como llamaban a los navegantes, de la carrera a las Antillas, entre España y el Caribe. Era un tipo culto, era un tipo muy conectado a los grandes avances tecnológicos de su época, que aplicó a la trata de esclavos y por eso la revolucionó, la escaló y la modernizó a unos niveles increíbles, porque hay que pensar una cosa, lo que hace muy peculiar el periodo de Pedro Blanco es que es el periodo curiosamente coincide cuando la trata empieza a ser ilegal y perseguida por los antiguos negreros, los británicos, pero es un periodo de esplendor de la trata porque es el momento en que las revoluciones industriales, la británica primero y luego la norteamericana y la francesa sobre todo, triunfan de una manera brutal. Se instala en el mundo la fábrica de manufacturas y se hace, y hay una demanda increíble de materias primas. Entonces, dos de las materias primas principales de esa expansión comercial e industrial salía de economías de plantación, que eran el tabaco, el algodón y el azúcar. El algodón y el azúcar principalmente. Y estas economías de plantación eran todas cultivos intensivos con mano de obra esclava. Así que de repente Pedro Blanco es un tipo que es un tipo absolutamente brillante en lo que hace. El problema es que lo que hace es que es una atrocidad y que cae de pie en un momento en el que el sistema esclavista llega a su epítome, a su perfección absoluta, donde hay más que nunca demanda de mano de obra esclava, porque las fábricas de Europa necesitan cada vez más algodón, cada vez más azúcar, porque el consumo de azúcar se dispara en todo el mundo. Y para darnos una idea de ese momento, es curioso pensar que Cuba, después de la revolución de los esclavos de Haití, Haití era el gran azucarero. Después de la revolución de los esclavos de Haití, Cuba, esa pequeña isla, en términos geográficos, y tan grande en otros términos, se convirtió en el azucarero del mundo. Claro. Y además producía más azúcar que Brasil y que el resto del mundo. Y es azúcar de la caña de azúcar. Azúcar de la caña de azúcar. Europa. A los ingenios de azúcar se llamaba, a los molinos, que se llamaban los trapiches,
cortar la caña en la zafra, moler la caña, sacarle el guarapo, refinar el guarapo, hacerle azúcar. Bueno, todo ese proceso se hacía con mano de obra esclava. Entonces, es muy interesante entender que sí, que Pedro Blanco era un monstruo excepcional. Ahí entramos en el terreno de la pura literatura. Yo no puedo escribir 600 páginas sobre un tipo que a mí me aburra. Así que Pedro Blanco es un monstruo excepcional, brillante, fascinante, pero es un monstruo que no inventa la trata de esclavos. Es la trata de esclavos la que inventa Pedro Blanco. Es el sistema esclavista instalado a ambas orillas del Atlántico el que crea a los monstruos como Pedro Blanco para realizarse. Entonces además, yo también... Dime, perdona. No, es que el contexto es importante, el que acabas de dar, porque Europa y Estados Unidos ya estaban metidos en el sistema capitalista. Y este sistema capitalista necesita esta etapa de la esclavitud, por lo que también acabas de decir. Las fábricas, las grandes factorías necesitan mano de obra barata también. Y entonces es muy funcional al sistema todo lo que estaba aconteciendo ya en Europa. Claro que la especificidad española también es muy importante en tu novela, porque España es el país de Europa, el último país de Europa en abolir la esclavitud. El último es muy curioso, porque eso nos demuestra cómo el sistema capitalista siempre encuentra hecha la ley, hecha la trampa. Sí. Los británicos, que habían sido los grandes explotadores del comercio de esclavos hasta principios del XIX, de repente deciden, y luego si quieres hablamos de eso, porque eso es otro giro de perfeccionamiento del capitalismo, que el esclavo ya no es útil, que ya no es interesante tener tantos esclavos, que conviene cuando tú eres dueño de un esclavo, o eras dueño de un esclavo, eras dueño de su fuerza de trabajo, pero también de su miseria. Un esclavo era una inversión y no eran baratos, costaba dinero. Así que tú, dentro de lo brutal o más o menos brutal que lo trataras, o al régimen brutal de trabajo que lo sometieras, a ti te interesaba que ese tipo o esa mujer durara, ese negro o esa negra, duraran el máximo de tiempo posible. Con lo cual te obligabas a alimentarle, mejor o peor, para que pudiera cometer las tareas físicas que le ibas a exigir, a darle 2 esquifaciones, se llamaban, que eran en el caso de Cuba, 2 esquifaciones, que eran 2 juegos de ropa completa al año, la ropilla que fuera, y un techo. Los británicos llega un momento en que, del hilo de la expansión global de las manufacturas inglesas, se dan cuenta de que los esclavos son útiles para producir materia prima, pero no son agentes económicos activos, no son útiles como consumidores. Entonces, en un giro absolutamente perfecto de este sistema, deciden que hay que empezar a sustituir esclavos por obreros, por proletariado, por lumpenproletariado. Y cuando hablo de lumpenproletariado, pensemos en las primeras décadas de la Revolución Industrial, pensemos en Oliver Twist, toda esta gente que vivía en la más absoluta de las miserias. ¿Por qué? Porque cuando tú sustituyes a un esclavo por un obrero, del obrero sigues conservando, le compras su fuerza de trabajo, pero se la compras a un precio ridículo, pero le trasladas además a él todos los gastos. Al obrero no lo alimentas, ni lo vistes, ni le das alojamiento. Eso lo tiene que procurar él. Normalmente, el círculo es perfecto. Y en muchas empresas, supongo que en tu país habrá pasado, porque en España pasaba hasta los años 50 en algunas regiones de España. Normalmente los obreros tenían que comprar su alimento, su bebida y sus ropas en los economatos de las empresas en las que trabajaban. Claro. Pagaban en vales. Con lo cual el círculo era perfecto. Yo te pago por tu trabajo, pero además lo que yo te pago tú me lo vas a devolver, porque si quieres comer me tienes que comprar a mí lo que necesitas para comer. Y terminaba siendo, en el caso ecuatoriano, te puedo contar contextos brutales también. La hacienda serrana, que vivía del guasipungo, un pedacito de tierra, que le daba al trabajador de la hacienda para que él subsista. O sea, le dabas la fuerza de trabajo y encima le subsidiabas porque no me tenías que dar ni el alimento ni los medios de subsistencia. Yo me los procuraba con el pedacito de tierra que me habías dado. Y entonces funcionaba perfecto. La explotación era total. Claro, o sea, eso es una cosa que es una teoría tampoco me la he inventado yo, eso es una teoría que circula en ciertas corrientes historiográficas que dicen que, bueno, vamos a ver, la esclavitud ha existido en todas las culturas humanas
y en todas las épocas, y siempre hubo voces abolicionistas, siempre hubo gente que vio como una obviedad que esclavizar a otra persona por el color de su piel no es una atrocidad. Pero nunca, curiosamente, esas voces abolicionistas nunca llegaban a tener capacidad de transformación política. Es precisamente cuando los británicos dan capacidad de transformación política, peso político al abolicionismo en su país, es precisamente cuando el capitalismo entra en otra fase nueva. Claro. Y es que los esclavos ya no son útiles. Yo necesito a alguien que me compre lo que fabrico. Y un esclavo no me va a comprar nada. Me compra un carajo. Entonces, fuera la esclavitud. Y ahí vamos al caso de España. Te decía que ahí vemos la cínica y maquiavélica perfección en muchos casos de este capitalismo global. Los británicos obligaron al gobierno español, al gobierno de Espartero, lo obligaron, lo amenazaron directamente, una serie de varios tratados que se iban incumpliendo hasta que ya dijeron, este ya lo cumplí sí o sí, a abolir la esclavitud. Y los españoles dijeron, el gobierno español de la época dijo, bueno, pues abolimos la esclavitud. Y la abolición de la esclavitud en España no es mucho más tardía que la de las repúblicas latinoamericanas. En la península la esclavitud se abolió en 1837. Pero se mantuvo la excepcionalidad de Cuba y Puerto Rico. Cuba hasta 1886, el último país europeo en abolir la esclavitud y el penúltimo del mundo. El último del mundo fue la República Independiente de Brasil, que lo hizo 2 años más tarde. Porque, ¿por presiones de quién? De los que eran los socios de Pedro Blanco, y eso lo cuento yo muy bien en la novela, que eran desde la reina y regente María Cristina de Borbón, a grandes dignatarios, a las grandes fortunas, a la élite. La iglesia. El arzobispo de Toledo, su eminencia, el señor arzobispo, ponía parte de las rentas del arzobispado en las expediciones de los negreros, diciendo que, hombre, la iglesia para esto siempre tiene sus artimañas y sus coartadas, ¿no? Él decía, por mal que vivan como esclavos en Cuba, estarán bautizados y eso será siempre mejor que vivan libres y salvajes en sus junglas. Bueno. Esa fue una característica muy española, ¿no? De la colonización. España vino con la cruz, la evangelización, que era un elemento tan clave en la colonización española. No tanto en la británica, ¿no? Más en la española. Los colonialismos británicos y españoles son distintos en diversas cosas. Yo tengo mis teorías de por qué, y no lo atribuyo a caracteres nacionales. Yo creo que son momentos históricos distintos, necesidades distintas. Hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, cuando Cortés o Pizarro, vamos a hablar de Cortés, cuando en 1521 conquista Tenochtitlán, él mira a su alrededor y él evidentemente es una gota entre un mar de población indígena. Lo que habían conquistado, mediante manipular una guerra civil realmente entre pueblos indígenas, porque eso fue así, era una sociedad muy desarrollada, y lo mismo pasaba con los incas. O sea, una sociedad con un Estado, con una religión, con un ejército y con una teoría política, y con no sé, o sea, no la podías borrar eso de la nada. Tenías que mezclarte con ellos. Los nacionalistas españoles, una de las cosas más chocantes de cuando hablas con un nacionalista, muy facha español, es que te dicen, no, pero nosotros en América además, lo cuentan como si fuera una cosa para celebrar. Dicen, nosotros además nos mezclamos allí con todo el mundo y todos llevan sangre nuestra y todos se... Y dice, bueno, pero los españoles no se mezclaron con los indígenas porque tuvieran la sangre más caliente que los ingleses, que no lo hicieron. La diferencia es que los españoles, para arraigar su poder, tenían que mixturarse con las élites. O sea, lo primero que hace Cortés es apartar a Marina, a Malinche, y casarse con una hija de Moctezuma. Y cada uno de sus capitanes se casa con una hija de un rey mexica. ¿Qué pasa con los británicos? Los británicos, cuando empiezan la colonización de Norteamérica, se encuentran con tribus neolíticas. ¿Qué es lo que eran? Los apaches, los sioux, los cheyennes, todos estos tribus eran gente que vivía aún en la etapa del cazador-recolector. No estaban implantados en un territorio firmemente, no tenían unas estructuras de poder arraigadas, necesitaban ese ratio enorme de kilómetros cuadrados para subsistir un pequeño grupo, vivían moviéndose, siguiendo las manadas de caza, con lo cual la colonización británica no siente la necesidad de
mixturarse. Ujú, La ujú. británica y luego la norteamericana. Ellos directamente barren con todo y lo sustituyen, porque no se encuentran con una cultura como podía ser las culturas precolombinas, la cultura azteca o mexica o la cultura inca. Pero ahí estamos en puras digresiones. Ya vamos a volver a Mongo Blanco porque quiero hablar de tu libro también, mucho más de tu libro. Pero ahora, por ejemplo, tal vez conozcas a un historiador británico que trabaja en Estados Unidos, Ferguson, Ian Ferguson, no sé si lo conozcas, pero ellos tienden a plantearnos que los británicos llegaron a estas tierras con el rule of law, con sus mujeres, no se mezclaron. Los españoles vinieron despelotados, sin ninguna ley que cumplir, se mezclaron con las indígenas y dicen, hacen la metáfora, ¿no? Dos naves partieron de Europa, la una se fue al norte con los británicos, la otra se fue al sur con los españoles, y miren ahora, ¿qué es Norteamérica y qué es Centro y Suramérica? Comparen e infieran. ¿A ti te parece que eso es lógico, que nos siguen haciendo trampas, que Yo creo que eso podríamos... es una pequeña trampa. Yo creo que es una pequeña trampa porque, vamos a ver, hay una cosa muy interesante que hay que entender. Las conquistas, el imperialismo. Por ejemplo, voy a dar una vuelta a esta argumentación porque me parece interesante. Todas las conquistas, empezando por las expediciones españolas primeras de los mal llamados conquistadores o descubridores, eran empresas comerciales de un grupo de tipos. Estos tipos no iban avalados por nadie. Estos tipos iban allí, invertían, compraban lo que necesitaban para internarse en un territorio, intentar conquistarlo, y si lo conquistaban, entonces ese territorio se lo ponían bajo la soberanía de la corona del rey, le daban su quinto real y eso les servía a ellos para justificarse ante el poder y ser legitimados por ese poder para gobernar esas tierras. Insisto que el asunto de los descubrimientos y las conquistas españolas en América es difícil equipararlo al otro por riqueza, precisamente por lo desarrollado de las culturas con las que se encuentra. Plantea una serie de problemas que se resolvieron de una manera. Estos tipos, los británicos y demás, cuando empiezan a conquistar son también empresas comerciales, al punto de que la conquista de Indonesia, por ejemplo, los holandeses conquistaron Indonesia con la Compañía de las Indias Orientales y la tuvieron gobernada por una compañía mercantil con sede en Ámsterdam y fundada a base de compraventa de acciones y con un ejército privado, o sea que es una cosa bastante loca, si lo pensamos, que nos remitiría ahora a estos ejércitos privados de algunas grandes corporaciones que empiezan a dominar acuíferos y cosas por todo el planeta. Estos tipos gobernaron Indonesia hasta el 1800, que Indonesia pasó al control de la corona holandesa. Pero el caso de la India es todavía más alucinante. Estos tipos, la Compañía de las Indias Orientales Británicas, que tenía su sede en la calle Leadenhall y que era un club de señores ingleses de mucho dinero que vendían participaciones, llegaron a tener un ejército privado de 350.000 soldados en la India. La India no era una conquista de la corona británica, era una conquista de una empresa mercantil. Luego, en 1858, la corona británica se la quitó y se la quedó. Sí, sí. Y sustituyó un ejército de mercenarios por un ejército regular británico. Pero cada conquista, cada expansión imperialista hay que verla desde ahí. Fueron empresas. La atrocidad del Congo belga fue más de lo mismo. Sí. Lo que hizo el Leopoldo II de Bélgica allí, eso no ni siquiera era un país, eso pertenecía a una empresa que se fundó, en teoría, para facilitar el desarrollo de la población local y que acabó con el genocidio de 10 millones de congoleños, ¿no? Es el capitalismo. Decía que quería volver a Mongo Blanco sin que pueda volver a salirnos para tocar otros temas, porque planteas muchísimas cosas. He anotado algunas. Decía que ahí está la historia, ahí está la geografía, ahí está el alarde de investigación que haces, porque no es cuento, te pasaste años investigando, pero también hay psicología y tienes los diálogos, las confrontaciones del negrero con el doctor.
y ahí tú vas resolviendo las preguntas que también te planteas. Sí, volviendo a la figura del monstruo, como te decía antes, a mí no me hubiera, yo no soy un escritor de fórmula, yo cada libro que escribo es distinto al anterior, a mí lo que yo escribo, al primero que le tiene que gustar o sorprender es a mí, si no, no llego a final. Después a tu Entonces, mujer, ¿eh? después a tu mujer, que es tu primera lectora. Efectivamente. Y entonces, cuando yo me enfrento a novelar la vida de este tipo y el material que me da la vida real de este tipo y las lecturas que hago sobre él es muy rico literariamente, pues empiezan las decisiones del autor, del novelista. Entonces yo digo, bueno, este tipo tiene que ser brillante, tiene que tener una brillantez que seguramente yo no tenga, pero tiene que ser brillante. Tiene que ser un tipo que someta a escrutinio y a confrontación las ideas de la lectora y del lector. Si yo hago un monstruo, un negrero estúpido, brutal y violento, que lo único que hace es moverse por instintos muy primarios, es muy aburrido de leer, es una bestia, no tiene demasiada... Porque, como te decía, a mí a mí en el origen de Mongo Blanco, yo creo que todos los que escribimos para entender algo. Yo lo que quería entender era el mal. El mal. ¿Cómo es posible que haya personas que ejerzan el mal absoluto sobre otras? Y entonces, a través de la figura del negro y sobre todo a través de lo que es la trata de esclavos transatlántica, encuentro el vehículo perfecto para hablar del mal, porque no hay una relación entre dos seres humanos más viciada, más perversa o más horrible que la que se puede dar entre un esclavo y su amo, ¿no? Pero claro, como te decía antes, estos monstruos, Pedro Blanco y los que eran como él, porque había muchos Pedro Blancos, ¿no? Que este era excepcionalmente brillante en su atrocidad, estos tipos eran criaturas de un sistema. Por tanto, ese sistema les daba una cantidad de un aparato ideológico perfecto para justificar lo que hacían. Muchos pagaron un peaje, es curioso, está muy documentado que muchos de los negreros, y yo hago siempre una distinción en la novela queda clara, una cosa era un esclavista era un dueño de esclavos, ya fuera de 2 esclavos, de un esclavo o de 2000 esclavos. Pero a lo mejor era un tipo que no tenía contacto directo con los esclavos. Los esclavos eran seres humanos, o sea, eran apuntes contables para él, ¿eh? Era una mercancía. Era un dato. Sí, eran un dato. Los manifiestos de carga de los barcos negreros, es curioso porque son eufemismos que utilizaban y que te hace ver que realmente siempre, por más que se lo justificaran, había una conciencia de que algo que estaban haciendo no estaba bien. Así que utilizaban eufemismos en los manifiestos de carga como, en vez de decir seres humanos o negros o negras o niños, lo que decían eran sacos de carbón o piezas de Guinea. La goleta La Estrella del Sur del capitán Carlos Encinas ha llegado al puerto de la caballería de La Habana con 400 sacos de carbón. Bueno, eso ya te dice que hay una noción de que algo está mal. Y es curioso porque, pese a todo este aparato ideológico que les daba el sistema para justificarse, para normalizar esa actividad en la que se basaba todo el movimiento del dinero y toda la actividad económica y social a ambos lados del Atlántico, pese a ese aparato ideológico, está documentado que muchos negreros acabaron locos. Por eso un negrero acaba loco. Pedro Blanco, el real, era un tipo, el verdadero era un tipo muy escurridizo, así que según donde vayas a buscar hay hasta 2 o 3 versiones distintas de episodios de su vida. Su muerte hay unos que dicen que murió arruinado en Génova y hay otros que dicen que murió loco en Barcelona. Evidentemente, literariamente, el loco era más jugoso, así que sí, quiero que muera loco. Claro. Entonces, yo lo que hago, cuando me pongo a investigar las justificaciones y el aparato ideológico, el constructo que hace ese sistema esclavista y que traslada a sus negreros para justificar sus actos, me encuentro con cosas, algunas son cosas directamente muy absurdas, pero hay otras que son de un refinamiento intelectual interesante. Dices, puta, estos tíos hilaban fino cuando querían justificar sus barbaridades. Y esas son las que yo pongo en la boca de Pedro Blanco. Y por eso yo creo que uno de los éxitos de la novela es que va a interpelar a la lectora, al lector, va a someter a escrutinio sus creencias. Porque por momentos este tipo va a decir cosas muy inteligentes. A mí una de las cosas más bonitas que me pasa con esta novela, que como tú dices, has dicho antes, va por la 6ª edición, ahora entraremos en breve, creo, en la 7ª en España, es que, claro, me escribe mucha gente que la lee y me dice, demonios, es que por momentos este tipo casi me convence. Digo, pues entonces es que he conseguido lo que quería. Porque creo
que esa es la función del monstruo en la narrativa. El monstruo tiene que ser una llamada de alerta. El monstruo tiene que espejearnos. Tenemos que ponérnoslo delante y delante del monstruo y decir, y que el monstruo nos mire a los ojos y nos diga, cuidado, hay que estar alerta, porque en determinadas circunstancias, aceptando determinados discursos, o en otro tiempo, en otra época, tú podrías haber sido yo. Creo que es una de las funciones importantes del monstruo en cualquier narrativa, alertarnos. Porque como te digo, además, es muy curioso ver, cuando te pones ya en profundidad a leer sobre esto, Javier, tú y yo probablemente si hubiéramos vivido en La Habana en 1527 hubiéramos sido esclavistas, con toda probabilidad. Quizás no directamente, quizás no directamente siendo dueños de esclavos, pero cualquier actividad económica en la que participáramos era llevada a cabo por esclavos. Sí. Era un círculo perfecto. El dinero, que esa es otra de las leyes de hierro del capitalismo, siempre se escurre, el dinero es líquido y siempre se escurre hacia los rincones o lugares donde va a conseguir una máxima rentabilidad. El negocio más rentable que había en el mundo en la primera mitad del siglo XIX era el tráfico de seres humanos. ¿Sí? Todo el mundo participaba de él. Es más, yo me centro mucho en este personaje español, en los vínculos que detallo perfectamente de las grandes fortunas de mi país con la esclavitud, de la oligarquía cubana de la época con la esclavitud, pero incluso en las repúblicas latinoamericanas, donde la esclavitud se había abolido a lo mejor bastante antes, en la década de los 20, los 30, los 40, las élites de la época, las grandes fortunas de la época, todos invertían en negocios que implicaban trata de esclavos. Porque era el gran negocio. El marxismo diría que para muchas de esas élites su acumulación originaria fue la esclavitud. Se puede decir tan ortodoxamente como lo has dicho, yo lo digo también más poéticamente. Debajo de las tarimas de maderas nobles, las paredes enteladas, debajo de las cuberterías y los banquetes de 100 platos, lo que había siempre era sangre de los esclavos. En el caso de España, que ya te digo, mi novela se ciñe mucho a eso, pero ampliemos la visión a que esto era frecuentísimo en todas las élites financieras y de poder de la época, en todas partes, a ambas orillas del Atlántico. Pero en el caso de las fortunas grandes de mi país, muchísimas de las grandes fortunas de mi país tienen su origen en la trata de esclavos. Muchísimas de las fortunas de mi país, muchísimas de las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35, en nuestro índice bursátil, muchísimos de los bisabuelos y tatarabuelos de algunos congresistas de mi país eran esclavistas. Su origen está en la trata de esclavos. Por eso es una parte de nuestra historia que en España no han puesto especial interés en que conociéramos demasiado. Las élites deciden quién gobierna decide cuáles son los planes de estudio, deciden qué tienes que estudiar de chico en el colegio o en el bachiller. Y claro, no te cuentan que el abuelito era... Yo por eso, otra de las cosas, la lectura de esta novela en España ha causado mucha sensación por eso, porque nos ha puesto sobre la mesa un debate que no existía, que era el papel de España, que fue extenso e intenso en la esclavitud. Y con todo respeto, ¿no? Porque, mira, estamos comunicándonos porque compartimos esta lengua, ¿no? Y yo soy un heredero de esa lengua que vino de Europa, vino de tu país, así que no tengo por qué sesgar demasiado las cosas, aprecio muchas cosas de España, sinceramente, pero hay muchos momentos de la historia de España que no han sido ventilados. No, por supuesto. Se han quedado ahí guardaditos. Y puedo también decir, por ejemplo, el largo periodo franquista, ¿no? Bueno, es que es algo, esto enlaza con algo que te quería decir. Las grandes fortunas, el gran poder financiero y al final el poder financiero es el poder político de mi país tienen su origen en dos cataclismos históricos y morales. Uno es la trata de esclavos del 19 y otro es el franquismo. España, y eso es una cosa que pagamos los españoles a día de hoy, es un peaje triste que todavía nos lastra como sociedad, es una excepción histórica en el sentido de que es la única democracia occidental europea que no se construye sobre una victoria contra el fascismo, una victoria sobre el fascismo.
es una democracia que sale de la victoria del fascismo. Intereses geopolíticos americanos en su momento, que permitieron que Franco estuviera 40 años gobernando este país, 40 años de dictadura fascista. Es un señor que se murió fusilando. Y es un señor que durante 40 años modeló la educación y los mitos de nuestra historia nacional. Por eso la historiografía franquista es un cuento que no soporta el menor análisis crítico y basado pues, en supuestas glorias absolutamente irracionales que tienen que ver con el mito de la Reconquista o con que si Cortés se fue con 400 tipos y conquistó el mundo y cosas así. Hay otra cosa que, vamos a ver, yo creo que hay que huir, en el estudio de la historia hay que huir siempre del presentismo. Es difícil porque no existe la objetividad, todos somos subjetivos y todos tenemos una ideología, pero hay que intentar equilibrar al máximo. ¿Y cómo se hace eso en la historia? Buscando el máximo de documentación, el máximo de hechos comprobados. Y eso permite componer una imagen más compleja. Eso es parte del ejercicio de la honestidad intelectual. Eso es honestidad intelectual. Y la lealtad, la lealtad, porque tú tienes un punto de vista, tienes conflictos incluso con los medios, ya vamos a ir a eso, porque me interesa jalar un poquito ese hilo, pero lo estás haciendo todo a base de investigación, de mucha investigación, pero la lealtad consiste en que no le vas a trampear al otro, por mucho que partas. Si lo haces bien, es a lo que voy, y permíteme que lo simplifique de esta manera. Tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la conversación. Si tú pones las cosas en perspectiva histórica, no puedes trampear. La historia no es un cuento de buenos y malos. Yo desconfío tanto de los nacionalistas como de los antinacionalistas. La historia no puede ser eso, porque ahí simplificas y caes en la caricatura y en la mitología y en narraciones simplistas. Un historiador tiene que agarrar el máximo de datos, ponerlo. Cuanto más datos agarres, más compleja la interpretación de todo. Por eso no existen explicaciones sencillas. ¿Fueron malos? ¿Fueron buenos? Estos señores que llegaron allá fueron todos unos monstruos. Pues muchos fueron unos monstruos, otros no fueron tan monstruos. Algunos de los que estaban allí eran ya monstruos hacia pueblos que convivían en la zona. ¿Fue un cataclismo? Lo fue. ¿Hay alguna invasión a lo largo de la historia? Porque la conquista es una invasión. Le pusieron conquista porque queda más gallardo y altanero. Porque si le ponen invasión queda más feo. Pero fue una invasión de unas tierras donde vivía una gente por otros señores, ¿no? Pero cuando tú te aproximas y te documentas, ves que esos procesos de invasión siempre contaron con colaboración de población indígena. Por eso no se puede simplificar ni a favor ni en contra. Pero Fran Fanon, que tú lo usas... Perdón, acabo con esto. Los procesos históricos, cuanto más documentados son, paradójicamente, y aunque esa sea la obligación de un historiador, más complejos son. Más llenos de luces, de sombras, de contraluces, y cuando comparas procesos históricos similares, o no, similares no, porque los procesos históricos son únicos, pero te das cuenta que lo que hay que huir de la simplificación, porque la simplificación al final siempre está puesta al servicio de algo. Cuando tú simplificas es para apoyar un discurso político, normalmente, que es no, somos estupendos, lo hicimos todo muy bien. O el otro, no, todo mal, esto fue una aberración. Bueno, cuando te acercas de verdad a estudiar, ves que no puedes simplificar. Y si simplificas, y me quedo con lo que has dicho antes, estás faltando a la honestidad intelectual. Sí. Te quería decir que este conflicto que los colonizadores siempre usaron, o esta herramienta más bien que usaron, para poner en contradicción a los propios colonizados, en África también fue muy claro, ¿no? Porque Fran Fanon lo describe, y tú lo usas a Fran Fanon en tu libro Mongo Blanco, en el epígrafe, bellísima cita que haces de Fran Fanon. Yo estoy, no sé en cuántas lecturas del mismo libro, Los Condenados de la Tierra. En esta versión también del Fondo de Cultura Económica, tiene un estudio introductorio nada más y nada menos de Jean-Paul Sartre. Bueno. Oye, pues ese ya me lo están mandando, porque ese no le tengo. No la tienes, te la hago llegar. Por favor, te tomo la palabra, ¿eh?
Sí, 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 tú me haces luego llegar tu dirección y en físico te tiene que llegar esta versión de Los Condenados de la Tierra de Fran Fanon con el estudio introductorio de Jean-Paul Sartre. Mongo Blanco, que también está en Fondo de Cultura Económica y que va a estar disponible en la versión digital, es lo que nos convoca. Pero hay otras Pues cosas. mira, perdona, que te he interrumpido, No, acaba, no, porque, dale, 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 porque no, voy porque a hacer una inflexión. porque para tener claro de qué estamos hablando y de cómo no puedes simplificar las cosas y cómo si tienes honestidad intelectual, al final llegas donde tienes que llegar. El caso de la esclavitud africana es muy curioso. Esto enlaza también con lo que hablábamos antes con los mapas. Todas las culturas africanas, todas eran esclavistas. O sea, la esclavitud no la inventa el hombre blanco en África. Sí, es verdad. Todos los cantos de las culturas africanas tradicionales hablan de vencer al de la tribu de al lado y esclavizarlo. ¿Qué pasa? Y ahí entramos ahí llega nuestro gran amigo, que siempre aparece en estas cosas, el capitalismo. La esclavitud tradicional africana era una esclavitud, digamos, homoestática. No alteraba nunca en los niveles demográficos, no era un monocultivo, la gente no se dedicaba exclusivamente a esclavizar vecinos. La gente cultivaba la tierra, extraía el aceite de la palma, hacía su ganadería y luego, en sus guerras tribales, pues el que perdía era esclavizado, cosa que es un rasgo muy común en muchas culturas. ¿Cuál es el problema de los africanos? El problema de los africanos es cuando llega el capitalismo. Y ya no estoy hablando de las grandes revoluciones industriales, sino podemos retrotraernos a las primeras haciendas de los españoles en América o el primer cultivo de caña o de algodón en el siglo XVII en el sur de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que entonces necesitan mano de obra. ¿Y dónde hay mano de obra? No te vas a ir a buscarla. Si tú vives en América, no te vas al otro lado del Pacífico a buscarla. Quizás si los medios de la época lo hubieran permitido, en vez de hablar ahora de la esclavitud de la transatlántica, podríamos estar hablando de la esclavitud de los chinos cantoneses. Porque el capitalismo, curiosamente, no era racista en cuanto al origen de la esclavitud. Le valía esclavizar a cualquiera. Sí. El problema era que para trabajar en un cañaveral de azúcar 16 horas, cortando caña, con esa temperatura y malaria y fiebre, no sé qué, la población que estaba más adaptada a eso, porque era en su hábitat original ya se habían inmunizado a la malaria de alguna manera, o en gran parte, era la población africana. Esa fue la desgracia de los africanos. Eso fue lo que hizo que los blancos, que es una cosa que yo cuento en Mongo Blanco, los factores, los esclavistas europeos o blancos, estos tipos se instalaban en la costa. Ahí ponían sus capitales, sus reinos, sus pequeñas factorías. Ellos no entraban nunca dentro. Dentro lo que había era fiebres, tribus salvajes, fieras, ese espacio en blanco que hablamos de los mapas de antes. Tú coges un mapa de la época de la conferencia de Berlín, cuando se repartieron los europeos del mundo con Estados Unidos, y verás que la gran parte de África está en blanco. Lo único que está cartografiado son las costas y los estuarios de los ríos, que es donde se establecían los blancos. Era muy raro que un blanco se metiera hacia adentro. Pedro Blanco lo hizo un par de veces. Era un tipo, para eso era un tipo. Entonces, es curioso ver cómo es la necesidad del capitalismo de mano de obra adaptada a esas condiciones de trabajo, esas condiciones, digamos, biológicas, en América, lo que hace ir a buscar negros a África. Eso es la globalización, amigo. Ahí empezó el asunto. Y lo que estos tipos vivían como una práctica tradicional que nunca afectaba a su modus vivendi de una manera dramática, en la época de Pedro Blanco creó un reino esclavista, por eso se llamaban mongos. Los mongos eran reyes esclavistas, tipos que tenían reinos esclavistas en África. Hubo tres y el más grande fue Pedro Blanco. Este tipo montó un reino esclavista en Sierra Leona y Liberia, en lo que sería gran parte de Sierra Leona y de Liberia. Y este tipo consiguió que todo ese interlán alrededor de gallinas, de su reino, de Lomboko, ahí se abandonó el cultivo de cualquier cosa, ahí se abandonó la ganadería, ahí se abandonó el aceite de palma, y ahí todo el mundo se dedicaba a esclavizar a todo el mundo para vendérselo a los blancos. Él mismo armaba unas facciones contra otras para mantener una guerra permanente. La guerra en África era estacional.
Se hacía en la época de seca y se interrumpía en la época de lluvias. Bueno, Pedro Blanco consiguió, a base de inundar de dinero, de ron, de mosquetes y de pólvora, que la guerra fuera incesante, con lo cual el flujo de esclavos fue incesante en esa parte de África. Qué barbaridad. Además, qué detalle, como lo cuentas. Te decía que quería hacer una inflexión, porque hay otra faceta importante en tu vida, que es la de ser actor de cine. Más que Amor Frenesí, creo que es tu primera película. Sí, eso hace muchísimos años de ella, Sí. sí, 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 sí. Pero me interesa mucho porque sigo de manera tangencial en tu principal faceta, la de escritor, porque algunos de tus libros han sido adaptados al cine. Y tú dices, y esto me llamó mucho la atención porque coincido mucho contigo en eso, tú dices, la versión del libro siempre será mejor que la versión cinematográfica. Yo lo Y, creo, sí. y me parece lógico, ¿no? Porque en el cine, en la televisión, todo está dado. Ella iba caminando por la plaza y yo me imagino cómo caminaba ella, cómo iba vestida ella, qué colores la adornaban. Y juego yo hago mucho más de cómplice tuyo en la escritura que en el cine. Yo lo digo por dos causas. Yo, fíjate, viniendo de una familia de cineastas, de actores, de actrices, yo, sin embargo, siempre pienso que a la hora de una narración de calidad y profunda sobre cualquier cosa, un libro va a ser siempre superior a una película. Hay películas maravillosas, no tiene nada que ver. Lo digo también conociendo que son lenguajes no solo no parecidos, sino antagónicos. No hay nada Sí. peor que un libro cinematográfico, ni nada peor que una película literaria. Son lenguajes distintos. Yo en alguna charla que me pidieron que diera alguna vez, lo explicaba de la siguiente manera. Volvamos a nuestra querida Emma Bovary. Tú agarras Madame Bovary y esos soliloquios de Emma Bovary cuando está sola, sobre ella, su futuro, su amor, su desamor, su frustración, que pueden durar 6, 7 páginas de una prosa impresionante, de un detalle, de una fineza en el análisis de la psicología y de los sentimientos de un ser humano. Eso en una película, por tiempo, es una señora que mira con cara triste a una ventana donde golpea la lluvia y le ponen una música. Y a ella te lo han dicho que ella está pensando y que... Entonces, vamos a ver, lo que hace grande un libro es la arborescencia, es la multiplicidad de personajes y de tramas. Y tú, en una película de 90, de 110, 120 minutos, por fuerza, es podar esa arborescencia, es saber con qué me quedo y qué quito. Yo, una novela mía, La Clara Enamorado, que es una novela sobre el neonazismo, la extrema derecha, el racismo en Madrid, en la época actual, tuve la suerte y la desgracia de... No la desgracia, porque es una experiencia muy, muy bonita, pero la experiencia un poco esquizofrénica de adaptar mi propio guión con el director de la película. Entonces, bueno, adaptar mi guión no fue básicamente decidir qué cortábamos de mi guión y crear algunas... Es que no querías que le caigan a machetazos a tu Sí, novela. pero fíjate que no sé si lo volvería a repetir. O sea, dice, bueno, si yo vendo mi novela, la vendí y que hagan lo que sea. Yo siempre diré el famoso chiste, ¿no? De las dos cabras, ese lo sabes, ¿no? El que están las dos cabras en el ¿No? vertedero, ¿no? Están ¿No? dos Dale. cabras comiendo basura en un vertedero y de repente están comiendo un trozo de celuloide y una cabra le dice a la otra, a mí me gustó más el libro. Pues es un poco eso, ¿no? Sí, sí. A mí me suele gustar más el libro. Pero te puedo plantear, por ejemplo, hay excepciones, habrá excepciones, ¿no? Y yo te quiero plantear una, en tu faceta de escritor y actor. Hay un escritor chileno, Antonio Escármeta, tal vez Sí, lo conozcas, pues sí. el de La ardiente impaciencia. Una novela chiquita más bien. Fue llevada al cine y en el cine la conocimos como Il Postino, ¿no? Y a mí me parece que la película le hace un favor enorme al libro. Con el perdón de Escármeta, ojalá que Sí, no. pero puede ser, pero eso tiene un poco que ver con lo que yo he dicho. Ese libro, como tú muy bien has dicho, es Sí, así. sí, Tú puedes tomar esa anécdota y sobre eso construir un muy buen guión de cine. Pero tú no puedes agarrar... ¿Por qué no hay grandes películas de grandes novelas? No sí, es hay... verdad. No Bajo puedes. el volcán de Lowry, la versión cinematográfica fue un desastre. Vamos, sí, es un desastre. O sea, y es John Huston. Tú la Sí, ves
Y yo la veo y si no he leído el libro puedo pensar, bueno, qué película. Pero si has leído el libro dices, madre mía, esto que no tiene nada que ver. Sí. No puedes. ¿Por qué no hay una gran... La única gran película que se hizo sobre el Quijote la hizo un ruso, ¿no? Y es buena, es una aproximación interesante, pero es el 15% del Quijote. No puedes meter el Quijote en una película, es imposible. Yo creo que ahora se abre una vía intermedia que es interesante, que son las series. En el sentido de que también por fuerza es otro idioma, es otra narrativa, pero es cierto que, por ejemplo, en una serie de 8 episodios de 50 minutos, pues son casi 7 películas. Ahí tienes un espacio quizás para ser más fiel a lo que cuenta la novela, sabiendo que también vas a tener que renunciar. Sí. A mí una de las cosas que más me gusta de Mongo Blanco, que la volví a releer con motivo de que ustedes la publicaran en toda Latinoamérica, es la profusión de escenarios, de personajes, de situaciones. Eso no puedes meterlo en una película. Y lo que dices de las series es verdad, lo apunto también, porque acabo de ver una serie, no sé, estamos en estas conversaciones y podemos decirlo todo. Acá no hay un apuntador que me diga, no, 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 eso no ha pagado, ese no ha pagado ningún comercial, así que no lo puedes mencionar. Sí lo puedo mencionar. He visto una serie argentino-española, Vientos de Agua, con la Ah, actuación de Héctor Alterio, y que sí. cuenta las dos historias, ¿no? De la migración Campanella, es el de de Campanella, ¿no? Campanella, exacto, de Campanella. Y claro, es una serie como de 13 entregas y me pareció, sí, interesante porque cómo es que se unen dos historias que parten de polos antagónicos casi, antípodas, ¿no? Sí, Y la superioridad del libro respecto a la película para mí está en eso. Está muy bien, como tú lo decías al principio, cuando tú lees... Nosotros vivimos en un mundo básicamente audiovisual y lo audiovisual por fuerza es unidireccional. Tú te sientas y recibes. Y te lo dan todo hecho. De ahí que yo sé que muchas veces, estás, de ahí que muchas veces lo audiovisual sea para evadirse, ¿no? sí. Pero la lectura es bidireccional. Tú lees y tú produces tu película. Tú los vistes, haces el casting, es mucho más rico. Yo sé que ustedes los españoles son medios mal hablados, como decimos acá en América Latina, y a pesar de que te he visto apasionado, no has soltado ni una sola palabrota He en... dicho una, no has estado atento, he dicho una. ¿Cuál? Puta, dije puta en un Sí, momento. sí, sí, esa sí la pesqué, sí la escuché, sí la escuché. Como expresión de sorpresa. Sí. Pero quiero hablar, esto será lo último, sé que tienes otros compromisos y no voy a abusar de tu generosidad, pero quiero hablar de esta otra pata, que es la cuestión de comunicación, los medios de información. Porque ustedes los Bardem, ahí hablo de toda tu familia, ustedes tienen unos orígenes artísticos que hay que remontarse a los abuelos, a tu padre, a tu madre, Pilar, artísimo conocida, tu hermana, quizá menos conocida que tu hermano Javier, ganador de Oscar, tú, actor, escritor, pero ustedes los Bardem, por sus posiciones, vamos a simplificarlo, de izquierda, son duramente atacados por el poder mediático. Eh, y eso tenemos que también concienciar a la gente, ¿no? De que este poder mediático le asigna a los Bardem, les asigna casi un lugar de anacoretas. ¿Por qué si son de izquierda tienen que tener un departamento, una bonita casa? ¿Por qué pueden tener un lindo auto? Si son de izquierda estos desgraciados. Eso es una trampa. Vamos a ver, yo no voy a victimizarme ni a victimizar a mi familia. Somos muy afortunados. Gracias a Dios. Bueno, a Dios no, pues somos todos ateos o agnósticos. Pero gracias a lo que sea, yo creo que en parte al poco talento o mucho talento que algunos tengamos, nosotros hacemos lo que amamos y nos... Déjame decirlo de otra manera. Yo creo que muchas veces tu valía personal la dan en gran parte tus enemigos. Mm. Yo quiero mucho a mis amigos, pero quiero aún mucho más a mis enemigos. Quiero ser enemigo de algunas cosas que representan mis enemigos. Eso me hace sentirme más en paz conmigo mismo. No transar. Sí. Entonces,
Sí, nos atacan, nos dan. En España, esta novela que ya te digo, está siendo un suceso y no es un bestseller, es una novela de calidad literaria exigente para el lector y está funcionando muy bien. Pero a mí me escriben todos los días por Twitter y cosas de estas, pues lo que yo llamo los fachatrolls, diciendo tu novela es una mierda. O sea, que objetivamente no se la han leído, no saben ni de lo que hablan, pero si yo pongo en Twitter, por ejemplo, buenos días, hoy es lunes, que tengáis un buen lunes. El 50% de la respuesta va a ser buenos días para ti también, un fuerte abrazo. Y el otro 50% va a ser el rojo, ojalá te mueras tú y toda tu familia, vete a Cuba. Todo el rato nos quieren mandar a Cuba. A mí Cuba me encanta, pero bueno. Sí, y luego esa historia de que de la crítica, sobre todo a mi hermano, que es el que realmente es, gracias a su talento, mi hermano nunca ha robado a nadie, se lo ha ganado trabajando y con mucho talento. Tu hermano menor, al que le mandabas a hacer los mandados cuando eran más pequeños, sí, y con el que ahora tienes que hacer alianzas. Lo tenía un poco buleado. Bueno, pero es esta trampa del neoliberalismo, ¿no? Ellos intentan instalar siempre. ¿Cuál es el discurso del neoliberalismo? Si tienes dinero, no te puedes preocupar del resto de la gente. ¿Por qué? Porque el que no ha triunfado en la vida es porque es tonto, o porque es malvado, o porque es un tarado. Si tú te esfuerzas y trabajas, llegarás a ser presidente de Estados Unidos, o de Ecuador, o de España. No, es mentira. Eso es una cosa absurda. Entonces, en esa criminalización de la pobreza, del que es pobre encima es criminal por ser pobre, y hay que machacarlo todavía más, cuando sale alguien que, bueno, pues no concuerda con estas ideas y dice que viviríamos todos mejor en una sociedad más justa, que donde hay justicia social no hace falta caridad, por ejemplo, y que el que más tiene que pagar, pues entonces hay que desacreditarle. Y entonces el argumento inmediato es absurdo. Claro, tú vives en una casa muy buena y no sé qué, y vas a un hospital privado. Bueno, vale, yo vivo en una casa que está muy bien, a veces voy a un hospital privado porque me puedo pagar un seguro privado que me evita a veces tener que esperar grandes colas, pero yo lo que quiero es que todo el mundo tenga una casa y que todo el mundo tenga sanidad gratuita y universal. O sea, que yo viva bien, a mí no me inhabilita para pedir justicia para los demás. Entonces, es esta cosa de, bueno, si le fue bien en la vida, lo que tiene que hacer es abrazar, venir a los brazos de papá capitalismo, y al que no ha triunfado que le den, porque no ha triunfado porque es tonto. O porque colonizado, ven a los brazos de tu colonizador. Claro, es que luego además, también te digo una cosa, volviendo al tema colonizaciones y tal, la globalización ha sido está siendo, y ha sido desde sus inicios, y sus inicios son el siglo XVI, está siendo un gran genocidio, una gran conquista, Sí. que ya no entiende de territorios. Ahora, si eres político, el bullying mediático es peor todavía, ¿no? Porque lo que le hacen a Pablo Iglesias es terrible también. ¿Por qué? Claro, ¿por qué todo contra Pablo Iglesias? Pues porque Pablo Iglesias es el único político de este país que propugna que haya cambios, que hagan este país avance en términos de justicia social. Simplemente, vamos a ver, lo más revolucionario. Yo soy mucho más izquierdista que Pablo Iglesias. O sea, yo nacionalizaría las industrias energéticas por decreto y haría otras cosas. Pero bueno, pero Pablo Iglesias, que es un señor bastante sensato, además, es un señor que lo que propone es algo tan bolchevique y algo tan demencial como que el que más tiene pague más impuestos, porque hay que mantener las cosas y hay que darle cobertura al que no tiene. Y eso hay que pagarlo. Por lo lógico será que lo pague quien tiene más. Bueno, pues eso ya es subversivo. Y entonces nos damos cuenta ahí realmente de la implantación y de lo poderoso que es el sistema neoliberal. Porque, claro, por ejemplo, yo muchas veces me río cuando hablamos de la libertad de prensa. No, vivimos en unas democracias con libertad de prensa. Bueno, libertad de prensa, un momento. Y libertad para morirte de hambre también. Y libertad para que te echen de tu casa. Pero vayamos a la libertad de prensa. La libertad de prensa consiste en que hay muchas cabeceras, muchos medios, pero tú empiezas a tirar de cada hilo
y al final ves que todos esos medios pertenecen a la misma gente. Ujú. O sea, que estos medios se dedican a legitimarse en una variedad de cabeceras para legitimar un discurso único, que es que el mundo es el que es, esto es lo que hay, Sí. y al que no le guste que se joda. No, amigos, no, no es así. Hay una Porque, cosa, el otro día, creo que es de Slavoj Žižek, que leí una que me hizo mucha gracia porque es verdad. El ser humano está más preparado para aceptar el apocalipsis que el fin del capitalismo. Hasta ese punto nos lo han implantado en la cabeza. mira, eso es muy fuerte, ¿eh? ¿Cómo? Repítelo, por favor. Y decía, leía, la humanidad, el ser humano actual, está mucho más preparado mentalmente para aceptar el fin del mundo que otro modelo de mundo, que el fin del capitalismo. Ah, y será por eso que nos han inundado de series apocalípticas, ¿no? No, puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Vamos cerrando, Carlos, siempre agradeciéndote esta generosidad tuya. Y quería, así, una curiosidad tonta. Conversé con un amigo periodista aquí en Ecuador y le digo, voy a tener una conversación con Carlos Bardem. Carlos Bardem, que es el hermano de Javier Bardem, perdona, conocidísimo por su Oscar en Hollywood, ¿no? Pero este amigo periodista me dice, el cuñado de Penélope Cruz, no te puedo creer. Sí, ¿Cómo, cada uno le llaman más la atención una cosa que otra. Sí. cómo llevas tú todas estas cosas? Bien, no lo sé. Esta es una pregunta que me hacen muy a menudo, porque evidentemente mi hermano, y muy merecidamente, porque es un tipo muy talentoso, tiene una fama planetaria. Bueno, yo es que no sé cómo es no ser el hermano de Javier Bardem. O sea, yo siempre he sido el hermano de Javier Bardem, era mi hermano pequeño, luego fue no sé qué, y ahora es un señor pues que es uno de los más grandes actores vivos del planeta y al que admiro y al que tengo como maestro, siendo como es mi hermano pequeño. No sé, yo lo vivo con total normalidad y cuando nos juntamos todos, que suelen ser los domingos, en casa de mi hermano para comer paella, pues hablamos de las cosas que hablan las familias y no sé, para mí es lo normal. A mí lo que sería todo un descubrimiento sería no serlo, no sé cómo sería eso. Carlos, te debo dos cosas. La versión de Los Condenados de la Tierra con el estudio de Jean-Paul Sartre. Por favor. Pero te voy a hacer llegar un libro de la literatura ecuatoriana, Me reciente, encantará, me encantará. Polvo y Ceniza, de un autor que se llama Eliezer Cárdenas. Y ahí hay un personaje que me parece que tú deberías de encarnarlo en una versión cinematográfica. Bueno, El, pues nada. el Ya solo bandolero, la producción, la dirección, yo el, encantado. el bandolero Nahum Briones. Perfecto, Y ahí mándamelo. vas a tener que aprender a hablar un poco como ecuatoriano. Pues lo intentaremos. Si me dais un mes o dos, se parecerá, seguro. Te agradezco mucho, Carlos, por este encuentro. Nada, un placer, amigo. Y cuando esperemos que esto pase y podamos volver a vernos cara a cara y visitar esa tierra maravillosa vuestra.